Hola, hola, mi nombre es Camila Rodríguez, tu química de confianza. Esta química no usa lentes. El día de hoy hablaremos de un recurso vital para el desarrollo de los seres vivos, que actualmente se encuentra amenazado por agentes contaminantes, que más adelante hablaremos de ellos. Por ello, estudiaremos la química de estos agentes, para poder comprender mejor estas reacciones y cuáles son los daños que le causan no solo al agua, a los mares, ríos, océanos, sino también a los seres humanos, a las plantas y a los animales. Aquí vamos a hablar del agua, su importancia, los beneficios para la salud humana, pero también describiremos cada uno de estos agentes contaminantes, así como sus efectos, pero lo más importante, el tratamiento, ya que así como se daña, también podemos salvarla, si tomamos conciencia y también escuchamos los siguientes consejos. Ahora bien, el agua es la sustancia más abundante en el planeta Tierra y la única que se encuentra en la atmósfera en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Esta está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En sus características principales decimos que es inodora, incolora e insípida. Ella, como ya lo mencioné, se encuentra en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido podemos encontrar son los mares u océanos congelados en glaciares o en nuestros hogares en cubitos de hielo. En forma líquida, lagos, lagunas, océanos, mares, ríos. En estado gaseoso la encontramos únicamente en vapor que se encuentra en la atmósfera. Vamos a hablar un poco de porcentajes en cuanto a cómo se encuentra distribuida el agua en el planeta. Aproximadamente un 96 o 97% es agua salada, y esta abarca los océanos. Pero de ese 96, aproximadamente un 30% es agua congelada de los polos, y el otro 3% es agua dulce, que podemos encontrarla en acuíferos, en lagos, lagunas, ríos, humedad del suelo y vapor atmosférico. Pero de este vapor atmosférico es aproximadamente un 1%, es decir, que de agua dulce para el consumo de los seres humanos y también de los animales, tenemos muy poco para cómo la derrochamos. Si bien la definición del agua puede ser aplicable para las diferentes formas en las que existe la misma, cabe aclarar que hay diferentes tipos de agua. Por ello, de acuerdo a su función, estas poseen características físicas, químicas y biológicas completamente diferentes. Las primeras tres de ellas son agua potable, salada y dulce. El agua potable es la que utilizamos para el consumo humano. El agua salada posee una concentración aproximadamente del 35% de sales minerales disueltas. Y el agua dulce la podemos encontrar tanto en ecosistemas subterráneos como en la superficie terrestre de manera natural. Una repasadita antes de seguir exponiendo. Seguidamente tenemos aguas salobres, duras y blandas. Las salobres tienen más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua salada. La dura es que posee mayor cantidad de minerales disueltos y la blanda se encuentra disuelta una mínima cantidad de sales en ella. Por último tenemos aguas residuales, negras, grises y crudas. Las aguas residuales son aquellas que fueron contaminadas por mano del hombre. Las aguas negras son aquellas que están contaminadas por orina y heces. Las aguas grises es agua utilizada pero que proviene de uso doméstico. Y el agua cruda es aquella que no ha sido tratada, que se encuentra en fuentes o reservas naturales. Asimismo, el consumo de agua potable genera múltiples beneficios para la salud del ser humano. Entre ellos tenemos, número 1, transporte de nutrientes a la célula para la producción de energía. Número 2, es el medio en el cual se disuelven los líquidos corporales. Número 3. Facilita la eliminación de toxinas y el exceso de nutrientes en la orina. 4. Regula la temperatura corporal. 5. Regula la tensión arterial. 6. El tener una buena hidratación mantiene la suavidad, tono y elasticidad de nuestra piel. 7. Mantiene hidratado el cerebro. 8. Funciona de amortiguador, sostén y lubricante de nuestras articulaciones. 9. Se encarga de las reacciones de hidrólisis en el sistema digestivo. Ahora hablaremos del ciclo del agua. El ciclo hidrológico es uno de los procesos bioquímicos más importantes.
pues el agua sufre transformaciones y desplazamientos en los que va pasando por tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Este ciclo consta de varias etapas que se dan de manera simultánea, consecutiva, y se repiten y compenetran con otras. Estas son: número 1. Evaporación. El sol calienta los océanos y el resto de superficies acuáticas. Se da la evaporación y el aire se carga de humedad. En esta misma fase también se incluye la transpiración y sudoración de los seres vivos, así como también la sublimación de la superficie de los glaciares. Número 2. Condensación. Esto se da cuando las moléculas de agua reducen su movilidad y se unen a partículas sólidas suspendidas en el aire. Se da así la condensación al producirse un enfriamiento del agua. Y asimismo se producen las nubes. Número 3. Precipitación. Se condensan y se enfrían las gotas, aumentando de tamaño. Debido a su peso, estas caen, produciéndose así las lluvias. Número 4. Derretimiento y aguas escurridas. El agua que cae sobre tierra firme regresa a los ecosistemas acuáticos por medio de aguas filtradas de las superficies subterráneas. Este proceso se puede dar por medio del escurrimiento, por acción de la gravedad, por la topografía o también por el derretimiento del hielo en las estaciones cálidas. Como ya lo mencionamos anteriormente, existen diferentes tipos de agua, pero ahorita vamos a mencionarlos en una clasificación diferente, ya que dentro del ciclo del agua podemos clasificar estos tipos en aguas naturales o aguas residuales. Aguas naturales son las que encontramos en la naturaleza y aquellas que no se encuentran afectadas en grandes cantidades por la actividad humana. Estas son aguas de lluvia, aguas superficiales y aguas subterráneas. Todas ellas contienen disueltos diversos de gases, iones y materia orgánica de origen natural. Ahora bien, las aguas residuales se caracterizan porque estas sí se ven afectadas negativamente por la actividad humana y se clasifican en aguas residuales domésticas o urbanas, aguas residuales tanto agrícolas como industriales. Ahora hablaremos de las propiedades físicas y químicas del agua. Hace referencia a las características inherentes y fundamentales del agua como sustancia, así como también la forma en la que se comporta por su propia naturaleza. Las propiedades físicas se pueden observar y medir, pero no cambiar su composición química. En este caso tenemos los estados de la materia, que podemos encontrarla en sólido, líquido y gaseoso. Sus características organolépticas, ya que no posee color, olor ni sabor. Posee un punto de fusión de 0 grados centígrados, de ebullición a 100 grados centígrados al nivel del mar. Posee una densidad que puede alcanzarla su máxima a 4 grados centígrados. Posee una presión de 217,4 atmósferas, una temperatura de 374 grados centígrados. Posee alta conductividad eléctrica, alta capacidad de almacenar calor y tensión superficial. Luego, en cuanto a las propiedades químicas, podemos decir que es la manera en la que el agua reacciona o interactúa con otras sustancias, es decir, su composición y las transformaciones que puede tener. Dentro de estos ejemplos tenemos su fórmula química, es H2O, es un disolvente universal, puede crear puentes de hidrógeno, puede sufrir hidrólisis, reacciona con óxidos ácidos, con óxidos básicos, con metales, no metales, y al unirse a las sales forma hidratos. Después de haber hablado de las propiedades físicas y químicas del agua, es importante mencionar los parámetros físicos y químicos del agua. Estos hacen referencia a mediciones específicas y cuantificables del agua de una muestra o entorno específico. Esto con la finalidad de evaluar la calidad o estado del agua para ver si cumple con ciertos estándares para un uso específico, ya sea potable, industrial o agrícola. Cabe destacar que estos parámetros se pueden ver afectados por sustancias o condiciones externas. Dentro de los parámetros físicos tenemos temperatura, turbidez, color, olor, sabor, conductividad eléctrica y cantidad total de sólidos disueltos en agua. Los parámetros químicos son pH, oxígeno disuelto, concentración de iones específicos, demanda química y bioquímica del agua, metales pesados, dureza y por último, cloros residuales. Después de todo este recorrido vamos a hablar de la importancia que tiene el agua como sustancia vital en el uso humano e industrial. En el uso humano es indispensable para la higiene, para el saneamiento, para la cocción de alimentos, para una buena hidratación, que por supuesto, como lo mencionamos anteriormente, trae muchos beneficios para nuestra salud.
También abarca la parte agrícola, la ganadería y la pesca, ya que una excelente agua potable pues va a beneficiar a estos animales y a las plantas, es decir, a los seres vivos. Pero en el ámbito industrial la utilizamos en centrales eléctricas, centrales hidroeléctricas, para la fabricación de alimentos, bebidas, fármacos, para procesos químicos. También se puede utilizar en sistemas de alcantarillado y la industria naviera, entre otras. En la parte industrial, pues, sí la utilizan más es por su composición química y por las reacciones que puede tener o cómo puede interactuar con otras sustancias y les va a ser provechoso para estas empresas o industrias. El mismo orden de ideas al hablar de los agentes contaminantes, podemos decir que son todos esos elementos, sustancias o agentes externos que se encargan de modificar el estado y la calidad del agua, pero de forma negativa. Por ende, terminan siendo perjudiciales para la salud de todos los seres vivos, ya que los animales y las plantas se alimentan y viven de ella, y nosotros como seres humanos también. Cabe destacar que estos agentes contaminantes se dan es a causa de la actividad humana, ya que el hombre todos estos años se ha encargado, tal vez de manera consciente o inconsciente, en generar aquellos contaminantes y reacciones que lo que hacen es dañar la hidrosfera en su totalidad. Por ello, hablaremos de los tipos de agentes contaminantes. En primer lugar, tenemos los contaminantes reductores, que son demandantes de oxígeno. Es esa materia orgánica biodegradable, como heces o restos alimenticios, que consumen el oxígeno del agua mientras hay ciertos microorganismos que la van descomponiendo. Esto genera un ambiente anóxico y la muerte de la vida acuática. También tenemos contaminantes patógenos. Estos son microorganismos causantes de enfermedades como bacterias, virus, hongos, protozoos, que se encuentran en aguas residuales no tratadas. Ejemplo de ello pueden ser Helicobacter pylori, Escherichia coli, brucelosis y salmonelosis. Cabe destacar que la gran mayoría de enfermedades producidas por agentes patógenos es producto de aguas contaminadas. Los eutroficantes. Estos son nutrientes como nitratos y fosfatos que se encuentran en fertilizantes agrícolas y detergentes. Estos causan la sobrepoblación de algas, a lo que se conoce como eutrofización. Este consumo de oxígeno genera la muerte y descomposición de algas, creando una zona muerta. Seguidamente, por compuestos orgánicos tenemos pesticidas y herbicidas. Estos se encuentran en zonas agricultoras, pero que terminan afectando tanto la vida acuática como la salud del ser humano. Los productos farmacéuticos y de uso personal, residuos de medicamentos y cosméticos llegan a aguas limpias por medio de aguas residuales no tratadas. Y por último, contaminantes orgánicos persistentes. Son todas estas sustancias sintéticas que no se degradan fácilmente en el ambiente, específicamente en el agua, y que resultan siendo altamente tóxicas para la salud del ser humano, ya que termina afectando a los animales que se encuentran dentro de los mares, océanos, lagos y lagunas, y por ende, pues, afecta nuestra salud, ya que estos animales terminan consumiendo estas sustancias sintéticas y llega fácilmente a nosotros por medio de ellos. Dentro de los contaminantes inorgánicos tenemos metales pesados como el mercurio, el cadmio, el arsénico, también tenemos el plomo, entre otros que resultan siendo altamente tóxicos tanto para la salud del ser humano como para todas las especies acuáticas, tanto de plantas como de animales. Tenemos ácidos y bases. Estos alteran el pH del agua, modificándola y acabando así con la vida de todos los animales y plantas que se encuentran allí. Por último, tenemos nutrientes inorgánicos. Como los mencionamos anteriormente, son los nitratos y fosfatos, pero también iones como el amonio. Vamos con el petróleo y sus derivados. Los derrames de petróleo por barcos o plataformas que forman capas superficiales impiden el intercambio gaseoso y así afecta a toda la flora y fauna de océanos y mares. Los detergentes, estos están compuestos por fosfatos y surfactantes que son altamente tóxicos
para los animales y plantas que se encuentran en los océanos y mares y que resultan siendo tóxicos también para nosotros al consumir de ellos. Vamos con los contaminantes radioactivos. Estas son sustancias que emiten una radiación, ya sea por actividades mineras, médicas o energéticas, que son bastante tóxicas o dañinas para la salud de los seres humanos. Seguidamente tenemos contaminantes térmicos, que estos se dan por vertidos de aguas calientes, ya sea por centrales eléctricas o industrias, reducen la cantidad de oxígeno disuelto en agua, alterando así los ecosistemas acuáticos. Ahora bien, hablemos de los efectos de la contaminación del agua. Estos pueden ser devastadores y multifacéticos. El primero de ellos es impacto a la salud humana. Podemos encontrar enfermedades tanto gastrointestinales como neurológicas y varios tipos de cánceres. Entre ellos tenemos de las gastrointestinales como la cólera y la fiebre tifoidea. Las neurológicas son a causa de metales pesados y los cánceres son a causa de contaminantes orgánicos persistentes. En segundo lugar, tenemos los daños al ecosistema acuático, donde hay una pérdida de la biodiversidad, muerte de las especies marinas, alteración de la cadena alimentaria y, por último, aumento o sobrepoblación de especies invasoras. En tercer lugar, tenemos impacto a la actividad económica, donde hay pérdida de la pesca y del turismo, daño en la agricultura y, por último, costos elevados para el tratamiento del agua. En cuarto lugar, tenemos escasez del agua potable. Cabe destacar que la contaminación hace que disminuya el agua apta para el consumo humano, lo que aumenta o exacerba la crisis hídrica global. Y por último, tenemos la degradación del suelo, que si utilizamos agua contaminada para el riego de este suelo, se van a introducir agentes tóxicos que van a acabar con el mismo y a su vez con la productividad agrícola. Por último, llegué al apartado que más ansias le tenía: tratamiento del agua. En este punto hablaremos no solamente del tratamiento de aguas residuales, sino también del agua potable, ya que aquí lo que se busca es eliminar o reducir la mayor cantidad de agentes contaminantes para que así ésta cumpla con sus beneficios tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Por eso es el recurso vital. En primer lugar, hablaremos del tratamiento del agua potable. En esta lo que vamos a buscar es que sea apta para el consumo, donde va a pasar por un proceso de floculación, donde se le van a añadir sustancias químicas para agrupar las partículas suspendidas. Seguidamente pasa por un proceso de sedimentación, donde estas partículas, por efecto de la gravedad, se van a acumular en la parte de abajo, ya sea del envase donde estemos realizando este proceso. Seguidamente pasa por un proceso de filtración, ya sea filtración por arena, carbón u otros materiales, donde se van a eliminar las partículas más pequeñas. Y por último, un proceso de desinfección, donde se van a eliminar o inactivar aquellos agentes patógenos a causa del cloro, ozono o luz ultravioleta, generando así un ajuste del pH del agua. Seguidamente hablaremos del tratamiento de aguas residuales. Aquí se va a realizar una depuración, ya que lo que se busca es devolverle al ambiente un agua limpia, un agua lo más purificada posible, pero que este proceso sea lo menos invasivo al devolvérsela. Este consta de varias etapas. Un pretratamiento, donde vamos a eliminar sólidos grandes. Un tratamiento primario, donde se van a eliminar sólidos flotantes o suspendidos por sedimentación. Vamos a eliminar en el tratamiento secundario materia orgánica biodegradable por procesos biológicos. Y por último tenemos el tratamiento terciario o avanzado, donde se van a eliminar nutrientes como nitrógeno y fósforo. Vamos a eliminar materiales pesados, agentes patógenos restantes y contaminantes orgánicos persistentes por procesos avanzados de filtración, membranas u ozonización. Al fin y al cabo, estos tratamientos se realizan con la finalidad de conseguir un agua mucho más limpia, mucho más pura y que sea beneficiosa para todos los seres vivos. Y por último, les quiero dejar un mensaje que sea bastante provechoso para todo mi público,
ya que el agua, al ser un recurso vital, un recurso indispensable para todos los seres vivos, debemos de tomar conciencia para cuidarlo, para preservarlo y también para poder seguir obteniendo de él todos estos beneficios que mencionamos anteriormente, no solo para los seres humanos, sino también para todas esas especies, tanto de plantas como de animales, que se encuentran dentro de ella, que se alimentan y se desarrollan por y para ella, ya que todos nos encontramos dentro de la biosfera y necesitamos tanto de los unos como de los otros. Y muchachos, tomemos conciencia. De verdad, la actividad humana se ha encargado de destruir todo lo que podemos observar y apreciar del medio ambiente. Así que lleva este mensaje a futuras generaciones para que tengamos un ambiente limpio y puro. Gracias por su atención. Tu química de confianza siempre va a estar para ti.